Agradecer a Sara y a NK Semillas de Syngenta que me inviten a una plática sobre las perspectivas de mediano y largo plazos del maíz en México. La realidad, México y el mundo enfrenta un gran paradigma y grandes temas a resolver en lo que es la alimentación hacia adelante de más de 10,000 millones de personas. Por eso, NK va a jugar un papel muy importante en la producción de maíz en México. También, pero enfrentamos grandes retos agroalimentarios a nivel mundial, que le llamamos los nuevos jinetes del apocalipsis, como es el cambio climático, la degradación de los suelos y la sobreexplotación del agua. Y esto es todo el tema de la sustentabilidad. También tenemos que ver lo que va a pasar con México en lo que es esta nueva situación que estamos viviendo del coronavirus. Vemos que la parte económica en México, si acaso va a crecer en el 2021 menos 1%, máximo el 6%, pero el sector primario, el sector agropecuario está poniendo la muestra. Está creciendo por arriba de la economía y vemos que para el 2021 y hacia 2024 podrá crecer entre un 1 y un 5.6%. También es importante qué es México en el mundo agropecuario. México es el 9º productor de alimentos a nivel mundial, el 8º exportador del mundo, pero también el 6º productor de frutas y verduras, donde somos grandes exportadores, y el 10º en la producción de granos y oleaginosas. ¿Qué beneficios tiene la biotecnología? Y ahí NK va a jugar un papel muy importante. Mucho el tema de la seguridad alimentaria. Cómo producir más con la tecnología que NK le va a dar a los productores mexicanos. La sustentabilidad ambiental, que es muy importante en la producción de parte de los agricultores. El tema del cambio climático, en donde las semillas con biotecnología requieren de menos pesticidas, y es un gran tema que traemos en México con el tema del glifosato, con el uso de los OGMs, que en el tema de biotecnología permite al productor menor uso de pesticidas. Y también reducir la pobreza, porque más adelante les voy a presentar qué ha pasado con la biotecnología en México y en el mundo, en donde más de muchos productores han salido de la pobreza. Vemos aquí Estados Unidos, donde vemos del 2006 al 2021 cómo se ha aumentado la producción, pero también con menos superficie, con 10% de más superficie se ha incrementado la producción en más del 30%. Pero también tenemos a China, que ha jugado un papel muy importante, donde vemos que la producción se ha incrementado en una forma increíble y también la superficie en este país. Vemos Brasil, que es el 2º competidor ya del mercado americano, donde vemos que la producción se ha incrementado 151% y la superficie en más del 60%. Argentina ha sido sorprendente. Argentina antes era menor productor que México, pero han hecho la tarea los argentinos, aumentando producción y aumentando las hectáreas, que los hace el 4º productor a nivel mundial, lo que antes era México. Hoy México es el 6º productor a nivel mundial. Pero también en esta gráfica podemos ver cómo la producción de maíz se ha incrementado en una forma importante, por arriba de muchos productos, y esto se debe a la biotecnología, a las semillas que Syngenta le da a muchos productores del mundo y de México. En las perspectivas que estamos haciendo en Grupo Consultor es que para el 2024 la producción pueda incrementarse en un 5.6%. La verdad, quisiéramos más. México es el mayor importador de maíz. Si lográramos incrementar con las semillas de NK la productividad
en el territorio nacional, en muchos lugares donde en México seguimos utilizando semillas criollas que dan 2, 3 toneladas, pero con NK logremos que el productor mexicano tenga 8, 10 toneladas por hectárea. Seguramente si usan esta tecnología de NK, México podrá superar ese porcentaje que estamos viendo de aumento en la producción. También es importante en esta lámina observar que el mundo actualmente produce 95% de maíz amarillo y 5% de maíz blanco. México está al revés. Nosotros producimos 88% de maíz blanco en nuestro país y el 12% en maíz amarillo. ¿Por qué? Porque para nosotros el maíz blanco representa un papel importante para el consumo humano de nuestra tortilla. Pero si vemos en esta lámina, vemos que el maíz amarillo se usa mucho para el consumo pecuario, agroindustrial, para muchas cuestiones que se requieren para la alimentación, pero también recuerden que el maíz amarillo se usa para etanol, para DDGs, tiene más de 600 usos. El caso del maíz blanco en México, que somos el principal productor del mundo y el mayor exportador, porque también exportamos, porque nuestro maíz no es genéticamente modificado y algunos países no permiten este tipo de productos. Ahí México juega un papel muy importante al ser el productor número 1 de maíz blanco. En este mapa pues vemos que la producción hacia 2020-21 fue récord, o sea, vamos a producir mucho maíz en el mundo. Vemos que en el caso de Estados Unidos es el mayor productor, China el segundo productor, a Brasil el tercer productor, Argentina el cuarto productor y México es el sexto productor. No tenemos mala posición, pero somos el mayor importador de maíz, salvo este año que viene, donde China nos va a superar como mayor importador a nivel mundial. Aquí podemos ver qué ha sucedido con el tema de la producción, consumo y precios. Vemos que en el año 2012-2013 tuvimos los mayores precios derivados de una sequía y baja en la producción. Pero por eso la producción empezó a aumentar, porque yo siempre he dicho que el mejor fertilizante es el precio. Y podemos ver en esta lámina cómo la producción en el color amarillo va aumentando, aunque el consumo también se incrementa por todo el consumo de lo que es el etanol que se está produciendo en Estados Unidos, pero también el consumo pecuario se ha venido incrementando en una forma importante, como México, que ya es el octavo productor de carne de res, pero el séptimo de proteína animal y se requiere de mayor maíz. Hacia este año vemos que los precios aumentaron mucho, derivado a que China demandó mucho maíz, porque va a importar alrededor de 17-22 millones de toneladas. La producción de este ciclo en Estados Unidos se redujo, no fue tan buena, cayeron los inventarios y de los últimos 7 años son los precios más altos de maíz, que seguramente esto va a provocar que para las siembras que vienen en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, esto incentive a que la producción se incremente. También vemos aquí qué ha pasado en México. Vemos en esta lámina ya el cierre de 2020, que la producción va a caer 2.5, vamos a producir en México 274 millones de toneladas, donde vemos que la mayor participación en volumen lo vemos en todo lo que es el tema de forrajes, el tema de granos, el sector pecuario, pero en el tema del valor, los más importantes es el sector pecuario, lo que es nuestra carne de res, pollo, leche, cerdo, y lo que es el sector hortofrutícola. En tercer lugar es el de granos y oleaginosas, que son materias primas. Pero veamos en granos y oleaginosas. Para el año 2020 se incrementó la producción en 1.4%, donde la mayor producción en México es de maíz, le sigue el sorgo, le sigue el trigo, el frijol y otros productos. Y en valor, también el maíz es el primero y luego le sigue el sorgo. En el tema de lo que ha sido el volumen de producción nacional, podemos ver que el crecimiento del 2020
2010 a la fecha, solamente ha sido del 0.9%. Eso quiere decir que requerimos producir más en las mismas hectáreas. Y ahí podemos ver en esta lámina, en el color verde, lo que representa el maíz, lo que representa el sorgo, el trigo, todo lo que son granos y oleaginosas. Pero pasando a lo que es el maíz, podemos ver que el color verde en el consumo aparente es de producción nacional. El color amarillo es lo que tenemos que importar. En México, lamentablemente, solamente producimos el 63% del maíz que requerimos. El otro lo tenemos que importar principalmente de Estados Unidos y Brasil, pero también somos exportadores. Exportamos entre 500 y 1 millón de toneladas porque nuestro maíz no es genéticamente modificado y lo enviamos principalmente a Venezuela y a Centroamérica. En el tema de la producción en México tenemos 2 cosechas, el otoño-invierno y el primavera-verano, donde sobresale en el otoño-invierno el estado de Sinaloa, que es el mayor productor, que produce más del 72% de esta cosecha. Para este año estamos previendo una caída en la producción por temas de falta de agua en las presas de Sinaloa, pero también en el caso de Tamaulipas vamos a tener un desastre, y más que el día de ayer nevó, que dañó mucho de la superficie. Ojalá puedan resembrar, y eso hace que la producción del otoño-invierno sea de 7.8 millones de toneladas. En el otro ciclo del primavera-verano, pues lo que vemos ahí, producimos 19 millones, donde sobresale el estado de Jalisco, el estado de Guanajuato, Michoacán, el estado de México, Chiapas, que son más productores de temporal, algo de riego, pero ahí se produce la mayor cantidad de maíz a nivel de México, y donde creo que NK va a jugar un papel muy importante para incrementar la productividad del primavera-verano. En el tema regional, en este mapa que hacemos de balance, podemos ver que casi todas las regiones del país son deficitarias, y principal en el centro del país, que es donde está la mayor población, donde estamos nosotros, donde más se consume tortilla. En el sur-sureste, ahí es donde tenemos que trabajar. Para este año 2020-21, lo que vemos es que México va a importar 17 millones de toneladas, vamos a producir alrededor de 27.7 millones de toneladas, pero seguiremos siendo grandes importadores de maíz, principalmente de maíz amarillo. En el tema de los precios, con esto de la caída de la producción, la mayor demanda de China, la caída de los inventarios a nivel mundial, pues vemos precios muy atractivos para el productor, que en el caso de México van a oscilar entre los 4.600 y 5.000 pesos al productor, que es un gran incremento contra los precios del ciclo pasado. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos para terminar? México es el mayor productor de maíz blanco y el mayor importador de maíz amarillo en el mundo. Hay mucho por hacer. Los rendimientos de maíz que alcanzan algunos estados son superiores a los registrados en lo que son los genéticamente modificados, es decir, que con maíces híbridos que sembramos en Sinaloa, en Chihuahua, en el Bajío, pues no le pedimos nada a los rendimientos americanos, pero tenemos productores que siguen sembrando sus variedades criollas, que no les da gran productividad, y ahí es donde NK va a jugar un papel importante. Para disminuir las importaciones es necesario contar con más y mejores paquetes tecnológicos y variedades, mejores semillas, así como una buena asistencia técnica, que estamos seguros que Syngenta lo hace y lo hace bien, y un financiamiento oportuno. Y el otro programa que trae el gobierno federal, que es Maíz por México, sentimos que es una buena intención, pero no resuelve los problemas estructurales que tenemos por las asimetrías de las políticas públicas con nuestros socios comerciales, donde ellos tienen una gran tesorería, en nuestro país no. Ellos subsidian más a sus productores que en México. Ojalá la política pública en México sea para incrementar la productividad y la rentabilidad de los productores,
y creo que NK va a jugar un papel relevante en nuestro país. Gracias.